Bien. Entonces, la potencia máxima que puede disipar este miliamperímetro es de 0,0001 watts. Sí, fíjense, nada, nada, o sea, son 0,1 miliwatt, nada. Entonces, yo necesito derivar la corriente, tengo que derivar la corriente, el restante, de los 10 miliamperes a través de una resistencia Joule. ¿Cómo llego a este valor que está acá? Bien, si despejamos un poco, si corremos mejor dicho, vamos a correr la, la pantalla. Yo sé que a través de esta, de esta malla, ¿sí? Como es un circuito, es un divisor de corriente, las tensiones en estos bornes, acá, en este punto, A y B, y este punto de acá y acá, son iguales. Por lo tanto, sí o sí, en este lugar tiene que caer 0,1 volts también. Y lo mismo tiene que suceder en este punto. Tiene que haber 0,1 volts. Perfecto. Entonces, básicamente, si yo sé la tensión y la corriente que tiene que pasar, como sé que tiene que, si por acá pasa 1 miliamper, de los restantes 10 miliamper tienen que pasar 9, haciendo Kirchhoff, ¿sí? Si yo tengo 10 miliamper, ¿cuánto es la corriente que queda? Es vamos a llamar I shum, sería igual a Coincido. I shum más la corriente que pasa por el miliamperímetro. Como la corriente del miliamperímetro es 1 miliamper, y esto es 10, ¿sí? La corriente en la resistencia Joule tiene que ser igual a 9 miliamper. Entonces, ¿cuánto es la resistencia que está ahí? Nuevamente, Kirchhoff, perdón, Ohm, V igual a I por R. Si yo tengo 0,1 volt y tengo una corriente de 9 miliamper, ¿sí? La resistencia de la Joule, en este caso es la Joule, va a ser igual a 0,1 dividido 9 miliamper, o sea, 100 milivolt dividido 9 miliamper. Lo que nos va a dar un valor total de 100 dividido 9 igual a 11,11 ohms. ¿De acuerdo? Yo poniendo una resistencia Joule de 11,11 ohms, me aseguro que este equipo pueda medir hasta 10 miliamperes. Bien, y así funcionan todos los amperímetros. Si ustedes quieren medir hasta 100 amperes, tienen que calcular con el amperímetro, el miliamperímetro que tiene con el factor de mérito, tendrían que calcular cuánto es la resistencia Joule y demás. Bien, otra cuestión que es importante para saber si se hizo bien el ejercicio este que está en este lugar, yo lo que tengo que tener en cuenta es que este circuito es una resistencia es una resistencia en paralelo. Entonces, si yo sé cuánto es la tensión que hay a la entrada, también podría saber si este ejercicio está bien, porque tendría que tener siempre la misma tensión. ¿Cómo es eso? Yo lo que estoy diciendo es sencillamente esto. Este circuito que está acá tiene un equivalente, el cual en este punto tengo una resistencia, ¿sí? En la cual pasa una corriente de 10 miliamperes. Esta resistencia equivalente es el paralelo entre la Joule, entre la resistencia Joule y la resistencia del amperímetro. Vamos a llamarla resistencia miliamperímetro. Bien, entonces si yo hago por ohm, hago esta cuenta, lo que vamos a tener es, tenemos que sumar el paralelo de la resistencia de 100 ohm y la resistencia de 11,11. ¿Cómo se hace eso? Recuerdan que habíamos visto en su momento cómo se calculaba el paralelo de una resistencia, ¿sí? Que era la regla mnemotécnica, la resistencia total que tenemos acá, o sea, esta R paralelo,
S joule por R miliamperímetro es igual a el producto de la joule por la resistencia del miliamperímetro sobre la suma de las dos. Bien, si yo hago esta cuenta rápidamente, tengo 11,11 ohm por 100 ohm, ¿sí? Estoy reemplazando los valores, sobre 11,11 ohm más 100 ohm. Este es el resultado del paralelo. Si hacemos rápido esa cuenta, tenemos que son 11,11 por 100, lo cual es igual a 1, perdón, 1 no, es 1111 ohms al cuadrado, dividido 11,11 más 100, que es 11,11 más 100, es igual a 111,11 ohms. Simplificando, en este lugar el paralelo nos queda 1011 dividido el valor que está en la parte inferior, nos da 9,9991 ohms. Bien, si yo ahora multiplico ese valor de la resistencia por los 10 mA, lo que tengo que tener como resultado es esta tensión, 0,1 volt, que es la que veníamos hablando, que es la que nos normalizó el fabricante. Entonces, si multiplicamos este valor por 10 mA, 10 mA es igual a, esto es igual a 0,01 amper, lo que vamos a tener es casi, ¿sí? Acá porque hubo un redondeo, saqué factores, vamos a tener aproximadamente un valor que es igual a, tenemos un valor que es igual a 0,099991 volt. Que si redondeo, ¿sí? Es lo mismo que tener 0,1 volt. Si yo redondeo a partir de este número, es más o menos 0,1 volt, que es igual, esto equivale a 0,1 volt, que es igual a 100 milivolt. Bien, ahí ya me doy cuenta que calculé bien cuál es el resultado de este ejercicio. Y ahí ya armé el amperímetro. O sea, si ustedes consiguen un equipo y quieren medir más corriente, básicamente lo que tienen que hacer es poner una joule más grande, de valor resistivo más grande. Perdón, estoy equivocando. Para medir valores más grandes de corriente tendría que poner una resistencia joule más chica, porque yo tengo que derivar valor de resistencia joule más chica para poder derivar más corriente. Recuerden que, al igual que el agua, la corriente va por donde tiene menos resistencia. Si el valor de la resistencia joule decrece, yo puedo tener mucha más corriente pasando por acá. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que las características constructivas de esa joule tienen que ser disipar mucha más potencia en forma de calor. Bien, entonces, si volvemos a la presentación, que la perdí, no sé, acá. Tenemos esto acá. Una cosa más que me olvidé decirle, una forma de medir cuánto es la resistencia total, ¿sí? de este equipo. Si yo tengo, sé que puedo saber el rango de medición, el rango del campo de medida. Por ejemplo, si en el caso yo tengo que el rango de medida es de 100 amperes, por ejemplo, ¿sí? Yo al fondo de escala tengo 100 amperes, lo que puedo hacer es dividir 0,1, 0,1 dividido 100 amperes, y lo que voy a tener es cuánto es lo que es la resistencia del amperímetro, o sea, la resistencia en paralelo de ese amperímetro. Por ejemplo, para que para que se entienda lo que estoy diciendo, y no vamos a cambiar esto, sino que vamos a ponerle justamente el mismo valor que tenemos acá. Fíjense que si yo
digo que el rango es, mi corriente que yo quiero medir es de 10 mA. Si yo divido 0,1 por 0,0001, 0,01, lo que tengo es que la resistencia, acá hay algo que no, un segundito que hay algo acá que no me está dando bien. Tendría que tener el rango de la medida, son 0,1 volt dividido 10, a ver si estoy convirtiendo bien 10 amperes, un segundito, 10 miliamperes. 0,1, 0,1 dividido 0,01. Lo que tengo yo es que la resistencia del paralelo es igual a 10 ohm. Y si habíamos mirado lo que es la resistencia del paralelo, en este punto nos está dando 9,9991, ¿sí? Que es casi 10 ohm. Esa es otra forma de medir la resistencia en paralelo, ¿sí? Guarda con eso, no es la resistencia de la Joule, no es la resistencia del miliamperímetro, sino que es la resistencia de las dos, de estas dos juntas, del paralelo de estas dos. Bien, entonces, visto esto, yo los invito a, si quieren, hacer este ejercicio. Rápidamente nos dice, para un miliamperímetro el factor de mérito de 100 ohm, calcular la resistencia Joule para que el mismo pueda medir de 0 a 100 miliamperes en este caso. ¿Cuál es el factor de escala de instrumento sabiendo que la deflexión máxima es 200 divisiones? Esto ya por parte es también clase para la consulta, así ya lo tienen en claro. Les dejo hasta, ¿les parece? Hasta las 9, ¿sí? Y después de eso Ok, hacemos clase de consulta, así ok. ya explicamos la normalización de voltímetros y después hacemos clase de consulta. Les escribo acá las ecuaciones, así ya les queda claro. Si yo tengo el factor de mérito, acá pueden hacer la regla de tres simples o directamente dividir un volt sobre 100 para saber cuánto es la corriente máxima, y después recuerden que la tensión normalizada es igual a 100 milivolt y que el circuito tiene esta forma. Sí, las divisiones acá, a lo que me refiero con las divisiones acá es, si yo tengo acá que estos son, mide de 0 a 100 miliamperes, y hay 200 divisiones acá, son 200 divisiones. ¿Cuál es cuál es el C?
Bien, ¿pudieron resolverlo? Todavía no. Bueno, les doy 5 minutos más y bueno, después aplicamos normalización de voltímetros la clase que viene. Así nos dedicamos a hacer la clase de consulta, que va a ser más productivo. Bueno, bien, vamos a resolverlo para aquel que no lo pudo hacer, así de paso ve cómo se resuelve. Eh, es de manera similar el ejercicio anterior, pero bueno, por las dudas, así no hay dudas de cómo se resuelve esto. Tenemos, eh, nos vamos a borrar acá. Tenemos en este caso tenemos nuestro miliamperímetro, el cual dice que tiene un factor de mérito igual a 100 ohms sobre volt. Entonces lo primero que debemos hacer para poder
calcular nuestro... Este lo vamos a sacar de acá porque si no va a llevar a confusiones. Tenemos nuestro circuito, ¿sí? El cual es nuestro miliamperímetro, ¿sí? El cual debemos conectar una resistencia Joule, la cual para poder medir 100 miliamperes. Bien, vamos a poner la corriente con otros colores, así se puede. Tenemos una corriente acá de entrada de 100 miliamperes. Sabemos por normativa que la caída de tensión en esta rama sí o sí es igual a 0,1 volt. Entonces lo primero que tenemos que hacer para poder hacer nuestros cálculos es saber cuánto es la resistencia del miliamperímetro que hace que con una corriente, cuál es la corriente que hace que se vaya a fondo de escala nuestro equipo. Entonces, sabemos que el factor de mérito es igual a 100 ohm sobre volt. Esto implica, ¿sí?, que si dividimos 1 volt sobre 100 ohms, tenemos cuánto es la corriente que hace que el equipo se vaya a fondo de escala. Si dividimos 1 dividido 100, lo que obtenemos es que con 0,01 amper yo tengo fondo de escala en este miliamperímetro. Entonces, si pongo más corriente, lo reviento, deformo el equipo. Entonces, sabemos que por este lugar, sí o sí van a tener que circular 0,01 amper, ¿sí?, que equivalen a, son 10 miliamperes si no me equivoco. Por este lugar van a circular 10 miliamperes. Por lo tanto, ¿sí?, por nuestra resistencia Joule van a tener que pasar un total de 90 miliamperes. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? 100 menos 10 nos da 90 miliamperes. Perfecto. Lo que nos falta ahora calcular es nuestra resistencia interna del miliamperímetro. Para hacer eso, sabemos que como la caída de tensión es de 0,1 volt y la corriente que hace que se vaya a fondo de escala es de 0,01 amper, si hacemos 0,1 dividido 0,01 amper, lo que vamos a obtener es que la corriente, la resistencia interna del miliamperímetro es de 10 ohms. De 10. Perfecto. Muy bien. Vamos a ponerla acá en miliamperímetro. Así ya tenemos. No importa si es de bobina móvil o de hierro móvil. Es indistinto. Lo que nos va a dar si es de hierro móvil o de bobina móvil son las corrientes máximas que pueden aumentar, lo cual no nos va a cambiar en nada nuestro ejercicio. Bien. Entonces, si sabemos esto, sabemos que la resistencia interna es de 10 ohms y sabemos que acá también tiene que haber 90 miliamperes, acá tienen que pasar 90 miliamperes. Nuestra resistencia Joule equivale a 0,1 volt dividido 90 miliamperes. Lo que es igual a, un segundito que agarro la calculadora, 1,11 periódico el 1 por 10 a la menos 3. 0,1, sí, exactamente, es 1,11 periódico ohms. Fíjense que como veníamos diciendo antes, al aumentar la cantidad de corriente que tiene que pasar a través de, o sea, en realidad la corriente que queremos medir nosotros, la que tenemos a nuestra entrada, cómo tiene que ir disminuyendo el valor de la resistencia de Joule, ¿sí? En el caso anterior teníamos que para medir 10 mA teníamos una resistencia de 11,11 ohm. Para este caso tenemos 1,11 ohm. Fíjense la relación, ¿sí? A medida que van aumentando las corrientes en valores de 10, en potencia de 10, en realidad en factores de 10, 10, 1000 y demás, la coma se va a ir corriendo. A medida que yo tengo la misma corriente, el valor de la resistencia va a ser menor y la corriente que va a pasar a través de ella va a ser mayor.
Entonces de esa manera yo puedo medir cualquier corriente con cualquier miliamperímetro. Nada más. Es así de simple lo que tiene. Entonces dentro de su equipo, ¿sí? Dentro de su equipo tienen su resistencia Joule, o fuera del equipo tienen la resistencia Joule y, y el amperímetro en sí. Depende de lo que es, ¿sí? Por ejemplo, el valor. Si en este caso calculamos la potencia que tiene que disipar esta Joule, los valores de potencia yo lo calculo así, pero lo vamos a ver en próximas clases. 11 ohm por 90 miliamperes. Lo que tenemos es un valor de 1,1 por 0,09, 99, 0,099 si no me equivoco, ¿no? sí, sí. 0,0999 watts. Sí, sí, sí. Casi 0,1 watts. Nada, muy poquito. Pero bien, es algo a tener en cuenta. Pero está bien eso porque hay una que está en ohm y el otro está en miliamperes. No están Sí, en sí, distintas sí. escalas. No, sí, pero perdón, lo que hice fue convertirlo a amperes. Estos 90 miliamperes son 0,09 amperes. ¿Sí? 1,11 por 0,09 es igual a 0,0999 watts. Siempre que quieran convertir, o sea, yo, perdón, lo hice apurado y no convertí, pero es este valor. ¿Sí? No es mucha la disipación de potencia, esto por lo general es una Joule muy chiquita que puede estar directamente dentro de la carcasa del equipo. Así que bien, nada. Si yo quiero saber el otro punto que me pedía, si yo tengo, cuál es el C, nos estaba diciendo que teníamos 200 divisiones. Bien. Entonces, si el fondo de escala es de 100 miliamperes, yo tengo mi equipo. Segundo que voy a... Acá tenemos que son 100 miliamperes. Nuestro medidor, para que se entienda lo que estoy haciendo, va de 0 a 100 miliamperes. Y acá tenemos un montón de divisiones. No tenés que hacer 100, los 100 menos, que tiene que ser el primer número de escala, que debe ser 10, calculo. Es 0, el primer valor de la escala es 0. Bueno, entonces no se pone nada. Como dijo bien, es el rango de medición, el campo de medición, perdón. Estamos como con campo de medición. En este caso, como la escala va de 0 a 100, dividido la cantidad de divisiones, que es igual a, como bien dijo, es 40. 100 miliamperes menos 0 miliamperes, o 0 amperes, dividido los 200 divisiones. Y esto es igual a 100 miliamperes dividido 200 divisiones, lo que nos da un valor total de 0,5. exactamente, 0,5 miliamperes por división. O sea, cada una de estas divisiones que aparecen en nuestro equipo, cada una de estas divisiones, entre cada una de estas divisiones que está acá, hay 0,5 miliamperes. Bien, hasta llegar hasta los 100 miliamperes. Perfecto. ¿Esto se entendió? ¿Dudas? Bien, continuemos entonces. Perdón, iba a hablar alguien, me parece. No, yo sin querer hablé. Ah, perfecto. Después lo que nos queda es lo que es... nos quedan 6 minutos, hablemos de esto rápidamente, si no se entiende después lo explicamos en la próxima clase. Nos queda normalizar los voltímetros. Normalizamos los amperímetros y tenemos que normalizar ahora los voltímetros. Se manejan exactamente igual, como ya dijimos. Tanto voltímetro como amperímetro están conformados por los mismos miliamperímetros, los equipos que miden. Pero lo que cambia en este caso es la relación, cómo se conectan las resistencias. En el caso de para medir un amperes teníamos que poner una resistencia Joule y para un voltímetro tenemos que poner una resistencia multiplicadora.
respetando las mismas normas, ¿sí? Sobre el miliamperímetro nada más pueden caer 100 milivolt y hay que fijarse cuánto es la corriente que hace que se deflecte a fondo de escala. En este caso, si yo quiero medir tensiones, por ejemplo, de 1 volt, ¿sí? Entre 0 y 1 volt, lo que voy a hacer es calcular la resistencia. O sea, yo tengo que mi miliamperímetro puede medir hasta 0,1 volt. Y ahora yo quiero que ese miliamperímetro mida hasta 1 volt, o sea que mida de 0 a 1 volt. Lo que yo tengo que hacer es calcular esta resistencia multiplicadora para lograr que la caída, que toda la tensión caiga sobre la misma, ¿sí? Que este BDR sea lo suficiente, caiga 0,9 veces la tensión de entrada y así tener 0,1 volt. ¿Cómo se hace eso? Bien, si nos fijamos acá las cuentas, tenemos nuestro factor de mérito, o sensibilidad, que también puede ser llamado sensibilidad, por eso pongo la S, la cual nos dice que es 1 kΩ sobre volt. Eso me dice que la corriente que circula por ese equipo, máxima que puede circular por ese, que en realidad que hace que deflecta a fondo de escala, me da 1 volt dividido 1000 ohms, que es igual a 0,001 amper, que es igual a 1 miliamper, esto que está acá. Entonces, yo quiero calcular la resistencia multiplicadora. ¿Cómo hago? Yo sé la tensión de entrada, la que quiero medir, que es la máxima que quiero medir, que es 1 volt, menos la caída de tensión que yo tengo por normalización en miliamperímetro, sobre la corriente que tiene que circular por el mismo, que es 1 miliamper. Esto nos da una resistencia igual a 900 ohms. Bien. Una forma sencilla de poder calcular la resistencia total, en este caso la resistencia total, ¿sí? Acá olvidé calcular cuánto es la resistencia interna de nuestro amperímetro. Esto es 0,1 volt dividido 1 miliamper, lo que nos da 100 ohms. Entonces, bien, una forma o sea, la resistencia total es la resistencia multiplicadora más la resistencia de nuestro equipo, que es 100 más 900, que nos da 1 kilo, un capro, 1 kilo. Guarda, no confundir, no tiene nada que ver con esto, dio la casualidad que daban lo mismo. Una forma de calcular rápidamente la resistencia total, estos 100 kilo, es hacer el factor de mérito por el rango. El rango en este caso es 1 volt. Yo quiero medir de 0 a 1 volt. Y lo multiplico por el factor de mérito, que es de 1 kilo ohm sobre volt. En este caso, nos da que la resistencia total de todo el equipo es igual a 1 kilo ohm. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Es de hecho mucho más fácil que el anterior. Ahora supónganse, ¿sí? El siguiente ejemplo es un ejemplo, lo voy a hacer yo, así lo hacemos un poco más rápido, después atendemos consultas. Si yo agarramos la pizarra, si la encuentro, acá en la primera. Bien, yo quiero calcular que ahora el ejercicio me pide que yo tengo un miliamperímetro que tiene un factor de mérito de 2 kilo ohm sobre volt. Ese factor de mérito nos da y queremos medir un rango de 0 a 100 volt. Si lo tengo acá de costado del ejercicio. Esos son los datos. Yo tengo que calcular primero cuánto es la corriente que deflecta a fondo de escala mi amperímetro, lo cual hacemos ya esto es mecánico, si se habrán dado cuenta, es 1 volt sobre 2000 ohm. Esto es igual a 1 dividido 2000, que es 0,0005 amperes. 5. ¿Sí? O 50 microamperes. Vamos a dejarlo en amper para que se quede claro. Y si nosotros hacemos el dibujo de nuestra
circuito tenemos acá nuestra resistencia multiplicadora y nuestra resistencia del miliamperímetro. Sabemos que sí o sí, acá tienen que circular 0,0005 amperes. Y yo quiero medir en este punto 100 volt máximo. ¿De acuerdo? Por ahí se corta, ¿sí? Cualquier cosa lo retomamos. Entonces, yo calculo, también tengo que calcular la resistencia y acá cabe aclarar que por normalización acá tienen que caer solamente